Nos tenemos aquí la visita de la historiadora puertorriqueña Luz Nereida Lebrón. En el día de hoy será presentado en el Archivo General de la Nación su libro sobre las mujeres asaltan la historia. Así se titula. Y vamos a ver cuál es el planteamiento, cuál es la tesis que ella sustenta en esta visión sobre la participación de mujeres que se entendía que solo habían tenido roles complementarios en la historia latinoamericana. Buenos días, adelante. Muy buenos días a todos. Un poquito más cerca al micrófono, por favor. Sí. Muchísimas gracias por esta invitación y a los que nos escuchan. Las mujeres asaltan la historia fue un libro que se presentó aquí en República Dominicana porque yo publico aquí con Editorial Santuario y se presentó el pasado mes de noviembre y es un libro que a pesar de el corto tiempo pues ya ha tenido su vuelo. Y esto fue una necesidad que había dentro de la historia de la crítica literaria ante la ausencia de estudiar profundamente el papel de las mujeres historiadoras, escritoras de novelas históricas, porque tradicionalmente el subgénero de la novela histórica ha sido predominantemente dominado por hombres. Claro. Y desde el siglo XIX las mujeres pues decidieron escribir sobre temas históricos, okay, pero con unas perspectivas diferentes. Okay. Y eso es de lo que trata este libro. Este libro fue concebido, esa idea, cuando yo hacía mi tesis doctoral precisamente en novela histórica, y cuando me di cuenta de que había ese vacío, yo dije, en algún momento dado de mi vida, cuando yo tenga tiempo, después que salga de esta situación, yo quiero abordar el papel de las mujeres escritoras latinoamericanas y caribeñas en la novela histórica. Y pues ya se hizo realidad y aquí está el libro para compartirlo con ustedes. Habla también de personajes de la historia femeninos, ¿verdad? Mujeres cuya imagen ha sido distorsionada y usted las aclara esas imágenes. Sí, ¿podría poner algún ejemplo concreto? Hay dos casos específicos que ella maneja, pues sería bueno darnos la explicación. Lo de Manuela Sanz, que solamente se ve como la amante de Bolívar, y la de la Malinche en México, que también se ve como una traidora. ¿Usted maneja esos dos conceptos ahí? Esos dos personajes son trabajados por Silvia Míguez, una escritora argentina, y por Mónica Lavín, que trabaja el personaje de la Malinche. Estas escritoras, tanto las caribeñas como las latinoamericanas, dentro de su propuesta literaria fue visibilizar mujeres que la historia omitió o tergiversó. Exacto. El caso de Manuela Sáenz, lo único que conocíamos de ella era que él fue la amante de Bolívar. Entonces, eso es algo muy injusto, sí, históricamente. Y pues no, esta mujer fue una generala que su uniforme de militar se lo entregó José de San Martín, uno de los libertadores de América Latina. Esta mujer iba al frente de batalla y participó en una de las batallas más importantes de la emancipación de América Latina, que fue la de Ayacucho, que como consecuencia inmediata tuvo la liberación de 2 países. Salvó a Bolívar 2 veces de la muerte. Entonces, sí, pues no puede ser relegada al amante de Bolívar. En el caso de la Malinche, pues fuera del aire, decía que la Malinche fue vendida por su madre a la edad de 7 años a unas tribus indígenas antes de llegar Hernán Cortés, y cuando Hernán Cortés llega, creyendo que eran dioses, le obsequian a 21 mujeres y ella pues tuvo que... Yo creo que son estrategias del débil, como dice una teórica argentina, Josefina Luttmer. Cuando usted está en una situación de subyugación, pues tiene que sobrevivir. Y ella tenía una herramienta muy importante.
el juego de la diplomacia y que sabía varias lenguas indígenas y una facilidad para aprender lenguas. Aprendió el castellano inmediatamente y Hernán Cortés vio esa utilidad porque entonces cuando llega allí y decide dominar el territorio mexicano, se da cuenta de que eso no era una tarea tan fácil, que necesitaba la ayuda. Y fueron técnicas de sobrevivencia. Pero hay una expresión, yo no sé si se pueda decir al aire. Sí. Cuando un mexicano quiere insultarlo, hay una expresión muy común, hijo de la chingada. Y a lo que se refiere es a ese momento en que Hernán Cortés y Marina, pues como es su nombre que le pusieron en cristiano, copulan. Entonces, eso es un ejemplo que utilizó Octavio Paz, un escritor, pues un Nobel de literatura, para entonces responsabilizar a la Malinche precisamente por la traición que tuvo hacia sus pueblos hermanos. En principio ella es una víctima, la venden en una especie como de esclavitud y como una manera de sobrevivir, y el dominio que tiene de muchos dialectos, ella termina siendo intérprete aún compañera de Cortés. Sí, entonces son personajes que yo rescato y que le doy una dimensión más humana, porque la Malinche no la podemos enjuiciar, hay que tener una comprensión. Y usted la pone en el contexto de la división que había, que precisamente por eso es que Cortés se va con los aztecas y el dominio que tenían los aztecas sobre los otros indígenas, los otros pueblos, y eso es lo que también maneja, tengo entendido, la Malinche. Claro. O sea que ella es, como otros, enemiga de los aztecas. De hecho, ella y su pueblo creían que Hernán Cortés era la posibilidad de liberarlos. Exactamente. Claro. Entonces creyeron, pero cuando se dan cuenta de que no porque pues claro, la colonización fue de mucha crueldad. Pero lo que había era peor, porque el canibalismo, todo ese canibalismo era peor, y toda esa situación que llevó a todas esas tribus a ver a Cortés como una bendición de Dios, era justamente porque todo lo que había era peor. Exacto. Sí. Luz, también hay, también hay sobre Manuela Sáenz, mi nieta, tengo una nieta trillista, se llama Manuela, por Manuela Sáenz. Ay, qué bien. Porque fue concebida en Ecuador. Y hasta el balcón en Ecuador te muestran donde estaba Manuelita cuando llegó Bolívar y de donde saludó a Bolívar. Eso es bellísimo. Entonces, hay algo que sí que me llama la atención, que decían como que Manuela Sáenz, eso que usted dice, lo único que fue es amante de Bolívar. Amante de Bolívar, no, la libertadora del libertador, porque exacto, le salvó la vida. Y Manuela murió muchos años después de la muerte de Bolívar, porque creían como que Manuela había muerto, inmediatamente murió Bolívar, y no es cierto. No, una vez que muere Bolívar, ella se va a un pueblo en Ecuador, un pueblo marítimo, exacto, a vender una especie de caramelos. Sí. Pero los enemigos de Bolívar ella los heredó. Se dice que hubo un barco que llegó con una enfermedad contagiosa. Ella muere. Y fíjese... ¿De esa enfermedad? De esa enfermedad. En la pobreza... Sí, nunca se le pasó una pensión como ella se merecía. Así es. Y cuando muere, a ella no le entierran. No. ¿Y qué pasó? A ella la incineraron, ni siquiera cremada. Fue incinerada con todos los papeles que ella guardaba celosamente de Bolívar. Ay. Porque esos enemigos pues eran de ella también. Sí. Bolívar tuvo mucha gente pues que le tendía rosas, claro, pero otros no, pero de las espinas. Claro, su obra está disponible aquí en la República Dominicana. Está disponible con Editorial Santuario y en la librería Cuesta. Pero hay que buscarlo. Esta tarde habrá Y esta tarde a las 7 de la noche en el Archivo General de la Nación estará la escritora Ángela Hernández y Ángela Suazo compartiendo conmigo un hermoso conversatorio
Y pues quiero invitarlos Qué a lindo. ustedes y a todo el que pueda acercarse, porque tendremos un diálogo muy interesante sobre el libro. Hoy a las 7 de la noche en el Archivo General de la Nación, Efectivamente. conversatorio sobre las mujeres que asaltan la historia, y entonces va a estar la doctora Ángela Suazo sí, y Ángela la escritora puertorriqueña Luz Nereida. Nereida, y acompañada de Ángela Hernández y de Ángela Suazo. Tendrán un conversatorio sobre el libro. Ahorita tengo dos preguntas para usted. A propósito de mujeres latinoamericanas Sí. que usted señalaba. Hay una figura para mí legendaria, ¿verdad? Gioconda Belli, creo que usted la trata en su obra. Estamos hablando de una mujer que luchó contra Somoza, en Nicaragua. O sea, La mujer habitada. y además de las primeras mujeres que empezó a hablar de sexualidad femenina, La Grama Negra, perfectamente esa obra la recuerdo. Esta señora ha sido sacada de su país, desterrada. Fue de las primeras personas que empezó a criticar a Ortega y a su esposa. Siento que esta gente la sacaron de allí, ahora es traidora a la patria, así fue declarada, está por allá por Italia. Primero, ¿qué usted piensa de esto? De esta señora, ¿verdad?, que luchó allí y ahora está fuera de su país. Y segundo, creo que usted también menciona a Isabel Allende, la profesora francesa, bueno, que está nacionalizada mexicana, Elena Poniatowska, juntamente con Roberto Bolaños, decían, bueno, dicen que Isabel Allende no llega a escritora, sino que es una escribidora. Así lo bautizó Roberto Bolaños, usted sabe de la leyenda que estamos hablando. Su parecer sobre eso, esta señora no califica para ser escritora. Gioconda Belli es una escritora extraordinaria. Tuve el placer de conocerla en el año 2007 en Cartagena de Indias, en aquel homenaje a García Márquez, mi escritor favorito. Y es una poeta exquisita. Ese tema hacia la sexualidad desde una perspectiva femenina, yo soy fanática de la poesía de ella y creo que es una escritora merecedora de muchas distinciones. Lamentablemente, no solamente ella, Sergio Ramírez, también nicaragüense, tuvo que salir de Nicaragua por la situación de ese país. Ambos están residiendo en España, si no me equivoco. Italia. Ella en Italia y Sergio está en España. Y pues para un escritor es sumamente incómodo vivir en unos ambientes opresivos y que no puedan manifestarse libremente, como han sido ambos, porque Sergio Ramírez también perteneció a la revolución sandinista. Entonces, pues las libertades están limitadas. En el caso de Isabel Allende, que la trabajo aquí en este libro. Y Laura Esquivel, ahí la mencionaron también, y que no, son una copia china de García Márquez, dicen ellos. Precisamente el próximo libro trata sobre las mujeres del boom, que también han sido invisibilizadas. Se habla de Vargas Llosa, de García Márquez, pero no de las mujeres. Entonces, ese es mi próximo trabajo. Qué bien. Y precisamente Isabel Allende, Carmen Barcel, que fue la editora y la creadora de ese boom indirectamente, porque fue la que le publicó a todos ellos. A todos ellos. Y cita a Isabel Allende, ella le llevó el manuscrito de La Casa de los Espíritus y ella le dijo, todavía no estás preparada, te falta. Tengo que decir que Isabel Allende Brillante, en este momento es la escritora que más libros vende de habla hispana, 80 millones. Yo creo que es una... Lo propio se planteaba de Corintellado. ¿Qué piensa usted de ella? Ese tipo de literatura no es que yo la condene, porque yo creo, yo soy promotora de lectura y yo no discrimino, pero... Y se dice pues que Corintellado tenía un equipo que trabajaba para ella, escribiendo... Yo me las leí todas. y entonces nos vamos a Agatha Christie. Y ahí. Sí, Agatha Christie es una extraordinaria escritora. Precisamente en estos días leía que ella decía que los asesinatos más cruentos ella se los imaginaba mientras lavaba platos. La correlación a Corintellado, lo que yo propongo es lo siguiente, ¿no? Porque con la gente que su cosa. Bueno, usted sabe lo que es una señora que su casa era un salón de hemodiálisis, es decir, en el comedor, en cada una de las habitaciones, lo que habían era máquinas de hemodiálisis. Para estar viva. Que todo lo que esa señora escribiera, desde antes de salir, ya era un bestseller. Sí, eso es así. Cualquier cosa que ella escribiera,
Y había que leerlo, porque era leyendo que se convertían en bestsellers. Pero usted la leyó, Sí. porque yo la leí. Yo leí algunas cosas de ella, claro que sí. Yo me lo Todos leí. leímos Era un algunas cosas de hombre, ella. era un hombre enjuto. Enjuto me lo aprendí yo de ella. Una pregunta, el rescate de estas mujeres a través de la historia que han tenido una imagen distorsionada, invisibilizada, ¿se limitará a las latinoamericanas o pasará a otras mujeres? Mi especialidad en literatura es Caribe Ay, y pero Latinoamérica. Ah, ya. Yo Entonces, pensando en una gran mujer que ha sido calumniada, y eso duele a los que conocemos su historia, María Magdalena, María de Magdala. Tengo un curso de investigación en la universidad donde enseño y precisamente María Magdalena es uno de los temas que se trabajan porque mientras Jesús caminaba por las aguas, los 11 apóstoles tontos no se explicaban por qué. Ella entendía. Y cuando Jesús, para los que son cristianos, se le aparece a ella en la resurrección, tiene que haber sido por algo. Tiene que haber sido una mujer Eso muy fue un mensaje. especial. Ella fue la primera que lo Discípula de los discípulos. Ahora, según la historia más, investigaciones que se han hecho, María Magdalena no fue una prostituta. Así es. Es- Eso es verdad. Fue una mujer sabia Así es. que decidió pues vivir la vida de una manera diferente a como el patriarcado Así es. lo imponía. Entonces, pues, eso tiene unas consecuencias. Y compañeras, ustedes Luna, en el entenderán. caso de Bueno. las escritoras dominicanas. Trabajó Ángela Hernández y a Sí. Julia Álvarez Oh, sí. con la novela Charamicos Sí. y con En tiempo de las mariposas. Dos escritoras extraordinarias que han trabajado mucho en todo este tema del trujillato y post-trujillato. Y es un tema que me interesa y lo he estudiado en varias instancias. Muy bien. Pues señores, muchas gracias a Luz Nereida Lebrón, autora del libro Las mujeres asaltan la historia. Así que Muy interesante. Excelente enfoque. éxito Muchas en gracias. este panel de esta, Qué lindo. de esta a las noche 7, en el Archivo en el General. Archivo General de la Nación. Así que gracias. Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todo.